Muy buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Falta poco para llegar a fin de año, pero en términos legislativos a nivel nacional y a nivel provincial, porque hoy vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires, la verdad que falta mucho. En provincia de Buenos Aires ustedes saben que después del crimen de Abril Bogado, esto fue reciente, la chiquita que fue asesinada en La Plata y que luego, apresaron a los dos responsables de su homicidio y descubrieron que uno de ellos, Echegaray, venía, digamos, con una libertad morigerada hubo un alto juzgamiento al juez de ejecución penal, el juez Villarreal, no sé en qué habrá quedado la situación, el juez José Villafañe. A partir de esto, la gobernadora, María Eugenia Vidal, decidió acelerar un proyecto de ley que ella ya tenía, estaba evaluando, no solamente, un proyecto de ley que tenga que ver con las mal llamadas excarcelaciones, porque tienen que ver con las libertades condicionales y asistidas, no son excarcelaciones las de los presos, cuando ya cumplen parte de la condena y tienen que ser controlados en teoría, sino también para ver la supuesta discrecionalidad del juez, que es aquel juez, como pasó con el juez Villafañe, que no escucha el aviso del servicio penitenciario, el informe, el anuncio técnico, o por lo menos que no lo toma en cuenta o no le da una relevancia clave cuando dicen este delincuente no tiene que estar en libertad, ni siquiera un par de horas, y así todos los dejan en libertad. Esto por un lado. Pero por otro lado, y es algo que nos importa mucho y que seguramente a ustedes también, estas reformas que se van a debatir, que ya están en comisión, de aquí a fin de año, dentro de poquito, también tienen que ver con la justicia de menores. Los cambios que se impulsan. Hay dos tipos de juzgados en provincia de Buenos Aires que se ocupan de aquellos delitos cometidos justamente por los menores o, lo conocido como el régimen penal juvenil. Tienen dos funcionamientos diferentes. María Eugenia Vidal, a partir de un trabajo, de un censo importante que se realizó en la provincia, proyecta unificarlos. Queremos saber por qué y hasta dónde va a mejorar el servicio de justicia y hasta dónde esto va a bajar, digamos, en la incidencia de los menores en el delito. Esto por un lado, y por otro lado también el tema de estas libertades que tanto preocupan a la sociedad, porque cada vez hay más homicidios o cada vez hay más delitos en donde se encuentra que el delincuente es reincidente, o sea que ya tenía una condena, un delito previo sin cumplir, estaba bajo un régimen de libertad asistida y en ese régimen de libertad, en vez de insertarse en la sociedad, vuelve a reincidir en el delito. Vamos a hablar con dos expertos en el tema, uno por parte de los funcionarios, los magistrados, y también el otro invitado tiene que ver con este censo que se ha hecho, porque fue el responsable de hacerlo, y viene del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Enseguida vamos a hablar con ellos. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Osdeneo 1825. Estamos. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Sí al 98% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí. En septiembre siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. Huachiquetere. Ciudad Emergente, Conectados GA, Festival de Reggae, Bienal Arte Joven, Estrellas en Calle Corrientes, Expo Colectividades y muchos eventos más. ¡Vamos, Buenos Aires! Huachiquetere.
Adrián Grassi es subsecretario de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Recién le comentamos que Grassi tuvo a su cargo un censo importante. Es importante esto, ¿no? La cuantificación, digamos, el relevamiento de datos, porque lo que hace, lo que permite justamente es poder analizar cómo están funcionando, en este caso los juzgados de menores, y ver de qué manera se puede mejorar, y de ahí el proyecto de ley. ¿Qué tal? Buenas noches. Lorena, Gracias por venir, no, Adrián. por favor, Y Matías Rapazo es fiscal y es presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Departamento Judicial de Morón. Gracias por venir, doctor. Bueno, veo, por lo que estuve escuchando fuera de cámara, que algunas cosas están de acuerdo, otras no. Obviamente, bueno, cada uno conoce el funcionamiento de su mundo, digamos. Usted, doctor, está hablando desde adentro de la justicia, ve cómo funcionan este tipo de cuestiones que tiene que ver con los menores. Vamos a arrancar hablando de esto. Y por otro lado, desde el Ministerio de Justicia se entiende que este funcionamiento puede mejorar y que es urgente, porque después de lo de Abril Bogado, María Eugenia Vidal mandó a que se traten estas leyes en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, y de acá a fin de año se espera un resultado, en principio positivo, que se aprueben. Bueno, ¿cuál sería el tema? ¿Sobre qué se hizo el censo y por qué tanta preocupación por parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Bien, genial. ¿Sobre qué se hizo el censo? El censo es más general. Sí. El censo se hizo en el marco de una mesa de trabajo que está funcionando desde mediados del año pasado, desde junio del 2016. Mesa en la cual participa la Suprema Corte, la Procuración General de la Provincia, la Asociación de Magistrados, sí, Colegio de Abogados, todos invitados especialmente por el Ministerio de Justicia, y se hizo un relevamiento de todos los órganos y departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires. ¿Para qué? En la provincia tenemos, Lorena, esto es algo que ultra sabido, un problema presupuestario muy grande, sí, que se va a ir solucionando, si Dios quiere, y gracias al trabajo de nuestra gobernadora, poco a poco, pero mientras tanto tenemos una premisa que es tratar de mejorar el servicio de justicia con las herramientas que tenemos ya a disposición. Entonces, este censo, gran censo, que tiene un nombre técnico, es la Mesa de Mapa Judicial de la provincia de Buenos Aires. Lo que estamos haciendo es relevar en todos los órganos, todos los datos estadísticos que están a disposición. En algunos casos ya estaban publicados, en otros casos decidimos ir pidiéndolos a medida que detectábamos la necesidad de nueva información, y con eso empezar a redistribuir competencias para que la justicia sea más rápida, más eficaz, y aprovechando recursos que quizás están demasiado ociosos para el sistema o el servicio que pueden dar. En cuanto a lo que es menores, acá estoy viendo, ¿no?, que ustedes se encontraron en algunos casos con juzgados de garantía del joven colapsados. Exacto. Y juzgados de responsabilidad penal juvenil con muy poco trabajo. Con muy poco trabajo. A ver, ¿podemos definir cuál es la competencia de cada uno? Los juzgados de garantías del joven son los que intervienen en la etapa de investigación. Sí. Los fiscales investigamos, hay fiscales del Fuero Penal Juvenil que son los que investigan, llevan adelante las investigaciones contra los menores inimputables o imputables. El juzgado de garantías del joven es el que resuelve todas las medidas de coerción personal, si queda detenido o no queda detenido, si se va a la casa o no se va a la casa, esas cuestiones, y si va a juicio o no va a juicio. Claro. El juzgado de responsabilidad penal juvenil es el que hace el juicio oral. Ajá. Esa es la diferencia sustancial entre... Son dos etapas del procedimiento, una la investigativa y otra la de juicio. Perfecto. ¿Y esto ahora cómo se modificaría? Según el proyecto del Ejecutivo, que seguramente el subsecretario lo puede explicar mejor, tendría la posibilidad de que todos sean jueces de garantías, y dependiendo de quién fue el juez de garantías del joven que intervino en la investigación, buscar uno distinto para el juicio, si es que se llega a juicio. Bien, ¿y ustedes están de acuerdo con esa nueva modalidad? Nosotros desde el Colegio de Provincia lo que estamos pidiendo es participación en la discusión. Ah, ¿y la tienen? La han tenido. Ahí me tengo que pelear con el doctor Rapazo, porque este proyecto fue evaluado expresamente en esa mesa de mapa judicial. En esa mesa donde la asociación estaba expresamente y participa en todas las reuniones. ¿Y por qué el cambio? ¿Por qué unificar, digamos, estos? Mira, voy a tratar de explicártelo aún más fácil. La idea del proyecto es, por ejemplo, hay departamentos judiciales donde hay 2 juzgados de garantías del joven y 2 juzgados de responsabilidad penal juvenil. Hay otros que hay 1 y 1. La idea es que sean todos juzgados del mismo nivel, y entonces cualquiera de ellos, las causas en vez de sortearse entre 2, se sortean entre 4,
Y cualquiera de ellos puede intervenir en la etapa de investigación, lo que no puede nunca es quien intervino en la etapa de ejecución, de investigación, intervenir en la etapa de juicio. Perfecto, por lo cual no estarían como duplicándose las causas, de alguna manera. Más que duplicarse, ¿qué pasa? En general la proporción más o menos, depende de los departamentos judiciales, entre 10 o 20 causas por cada juzgador de garantías del joven, una causa por cada juzgado de responsabilidad penal juvenil. Es decir, en una proporción de 10 o de 20 a 1, nosotros lo que decimos es, si tenemos 21 causas, que vayan 10 y 10, no 20 y 1. Serían 10 y media, 10 y media, ¿no? Pero sea 10 y 10 y no 20 y 1. ¿Por qué? Porque esto permite que las causas en la etapa de investigación avancen mucho más rápido y acelerar al mismo tiempo las etapas de juicio para aquellos casos en los que deba llegarse a juicio. ¿Hay una desproporción que ustedes notan, digamos, en los ámbitos laborales y de acuerdo a cada, digamos, función que le toque a un fiscal, por ejemplo, un juez, etcétera, de acuerdo al fuero en el que está? La desproporción entre los órganos de investigación y los órganos de juicio existe desde siempre en todos los sistemas adversariales, por una cuestión simple y lógica, que es que los que investigamos tratamos de llegar a una resolución alternativa antes del juicio. O sea, en todos los sistemas procesales del mundo, no todo lo que se investiga llega a juicio. No, absolutamente, claro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí, y tiene que ver con una recolección de la prueba, tiene que ver con el contraste de testimonios, con un montón de etapas del juicio, digamos que todo esto ya va en paquete, digamos, al juicio. Exactamente, Lorena, y también tiene que ver con medidas alternativas a llegar al juicio. Exacto. La realidad es que las penas a imponerse a los menores, por la ley de menores, que no tenemos que ver ni la provincia ni nada, tiene que ver la nación, son mucho menores, para la redundancia, a las penas a aplicar a los mayores. Entonces eso permite que muchas causas de la etapa de investigación se terminen con juicios abreviados, con probation o suspensión de juicio a prueba, y no se llegue a juicio. Ese es uno de los fundamentos de la desproporción. Nosotros, desde el colegio, lo que decimos es, queremos discutirlo, nada más. ¿Y qué es lo que quieren discutir? ¿Qué creen ustedes que necesitarían los jueces o los fiscales? Que necesitamos infraestructura, sin lugar a dudas. Y claro, y ustedes justamente es lo que quieren discutir, pero que no tienen por ahora. Ustedes dicen, con lo que tenemos, hagamos un cambio. Es que justamente en este cambio del fuero de responsabilidad penal juvenil, si algo que justamente hay es infraestructura. Nosotros tenemos juzgados en los cuales, por ejemplo, durante 2 años se hizo un solo juicio, Departamento Judicial Dolores, o durante 2 años se hizo también un solo juicio en el Departamento Judicial La Matanza. Es decir, son juzgados que tienen planteles de personal de entre 12... Son juzgados que están ociosos, digamos, por el tema de la litigiosidad en la etapa de instrucción. Exactamente. Hasta que le llegue a ellos, sería Cosas así. Que no pasan mayores, porque esa es la gran diferencia. Lo que decía el doctor Rapazo es cierto, que generalmente hay más trabajo en la etapa de investigación que en la etapa de juicio. Pero en los tribunales de juicio, sobre todo en el conurbano, tienen una carga de trabajo muy grande. Esto no ocurre en los juzgados de juicio de menores, donde la carga de trabajo es sustancialmente menor. Entonces hay un recurso humano y de infraestructura ocioso que no podemos no aprovechar. Bueno, pero ¿cómo sería entonces, qué plantea el proyecto, digamos, los cambios en esta ley, el proyecto que ya está ahora en la legislatura de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué es lo que plantea? Que se unifiquen y entonces ¿quién tendría a su cargo el juicio? Quien no haya intervenido en la etapa de investigación. Si son 4 juzgados, perfecto. La causa se sortea en uno. ¿El juzgado 1 uno investiga y el juzgado 3 juzga? O el 4 o el 2, depende de cuál sea el juzgado 4, 3, 2 en otra causa, puede instruir otra causa y juzga el 1. Exacto, es un pool de jueces. En definitiva, es un pool de jueces donde entran a jugar absolutamente todos los jueces. Ojo, esto no es algo que no exista en ningún lado. La justicia penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de hecho, funciona exactamente así. Todos los jueces de la Ciudad de Buenos Aires penales son jueces de la misma competencia y la misma jerarquía. Las causas se sortean entre todos ellos y el único que no puede intervenir en el juicio es el que instruyó. Es el que instruyó, por las garantías. Claro. Bien, ahora, paralelamente, digamos, está este proyecto que anunció antes ya María Eugenia Vidal, pero que tiene que ver con el régimen de libertad asistida de los presos. ¿En qué se modificaría este tema? Porque periodísticamente los artículos dicen limitar la discrecionalidad del juez. ¿Cómo sería? Lo que se está haciendo en primer lugar es equiparar la ley provincial a la ley nacional.
Y al mismo tiempo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Básicamente la ejecución de las penas, los supuestos de libertad asistida, salidas transitorias, etcétera, están regulados en la Ley de Ejecución Penal Nacional. La Ley de Ejecución Penal Provincial tiene que ser paralela a ella y por eso es que se lo equipara. Pero además se han mandado proyectos paralelos, tanto en la legislatura provincial como en la Cámara, en el Congreso Nacional, incorporando algunos nuevos delitos que para el gobierno, tanto nacional como provincial, parecía evidente que tenían que estar excluidos de estos beneficios por la evidente peligrosidad que revelan quienes son condenados por ellos. Y que impide que ellos puedan gozar de este beneficio. Exactamente. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, algo que no estaba, el homicidio simple. Tampoco tentado, porque en el caso de Abril Bogado, quien estaba condenado por una tentativa de homicidio. La tentativa de homicidio básicamente es alguien que quería matar y por alguna circunstancia muy particular no pudo hacerlo. No es que no mató, no pudo matar, pero él quería matar. Claro. O sea que es una cuestión de suerte de la víctima. Exacto. Tuvo la bendición de que no haya logrado su objetivo. Tal vez la bala, por suerte, le dio en un lugar donde no le quitó la vida, pero no quiere decir que la intención de matar no estuvo. Y eso revela que es tan peligroso como el homicida que logró matar, justamente, logró su objetivo. Entonces, estos proyectos de ley lo que están diciendo es, en los casos de tentativa de todos estos delitos, también los delitos sexuales pasa lo mismo. Imagínate un violador. Si violó, por supuesto es tremendo, pero si quiso violar y no pudo por alguna circunstancia particular, eso no quita el hecho de que él quería violar y que alguien salvó a la víctima. Bueno, y todo esto, estos dos delitos y más, calculo, ¿no? Y más, por supuesto. Quedarían, a partir de la nueva ley, quedarían excluidos de todo el tema de estos beneficios. Exactamente. Está bien. ¿Y ustedes coinciden con esto? Yo como fiscal estoy totalmente de acuerdo. Para mí las penas están para cumplirse, así que claro. En este sentido, una aclaración cuando dijiste, Lorena, que uno de un lado y otro del otro, la ventaja que tenemos con el subsecretario, que también él perteneció a la justicia y sabe de lo que estamos hablando, por eso tenemos buena relación, más allá que a veces podamos disentir en algunos aspectos. La realidad es que sí, yo estoy totalmente de acuerdo en lo personal con que las penas son para cumplirse y que se incorporen y se acomode. La verdad es que la provincia de Buenos Aires en este tiempo intenta acomodar algunas cosas que durante años no se acomodaron. Lo que explicaba recién el doctor Grassi respecto de la 24660, que es la ley de ejecución nacional, y los problemas que tenemos con la ley provincial, tiene que ver con esto, tiene que ver con acomodar y acoplarse a las cuestiones nacionales que permitan, o valga la redundancia, que no permitan que determinadas personas salgan en libertad antes de tiempo. Así que desde ese punto de vista no tenemos ningún inconveniente. Hay como, a ver, ¿cómo se los pregunto? Hay como un falso garantismo, esto, digamos, esto atraviesa todas las capas sociales, en el periodismo se ve mucho también, y lo pregunto en la justicia, que está obrando en la justicia, que está afectando esta situación actual de las libertades condicionales. Yo te confieso que tengo ahí una posición bastante particular, no sé si es bastante particular, pero sí muy convencido. Uno de los grandes problemas de la justicia penal argentina ha pasado, y en esto quiero hacerte aclaración, no es un problema de todos los jueces, pero sí de algunos, ha pasado por un activismo ideológico que han hecho algunos jueces, donde han llevado garantista. La discusión sobre el garantismo es una discusión rara. Sí, yo sé que está mal llamada. Está mal llamada. Porque todos los jueces son, para algo están las garantías y todos las cumplen. Soy fiscal y entiendo que soy más garantista que cualquiera porque mi obligación es pedir la aplicación de la ley por parte de Ahora, el problema, y esa es la garantía, ¿no? El problema es cuando un juez que hace activismo ideológico lleva el alcance de la garantía a un lugar donde la garantía no estaba pensado. ¿Por qué? Porque está perdiendo de vista el norte al que tiene que apuntar todo juez, que es hacer justicia, no estar convenciendo ideológicamente de que el derecho penal tiene que ir en una determinada dirección. Llámalo abolicionismo, llámalo de reduccionismo, llámalo como quieras. ¿Ustedes todavía están insertos en esta discusión, bueno, sobre todo dentro de la justicia, digamos, están insertos en la discusión respecto a la dirección que debe tomar el derecho penal y hasta dónde, digamos, el cambio de una nueva coyuntura de poder en la provincia de Buenos Aires a nivel nacional afectó, digamos, afecta este debate? No, yo pienso que, como dijo recién el doctor Grassi, tiene que ver con algunos jueces, no tiene que ver con una mayoría. ¿Pero hay grieta entre ustedes también? Hay algunas divisiones de criterios que también entiendo que son buenas. Lo que hay que lograr es que los órganos superiores, que son los que terminan decidiendo, se expidan en tiempo y forma rápido para dejar de lado cualquier
diferencia entre los distintos jueces. Nosotros tenemos un sistema recursivo largo, sí, muy largo, que seguramente el Ejecutivo vendrá con algún proyecto a cambiarlo en algún momento. Sí, todavía no lo están tomando. No, ya se ha presentado. Sí, sí. Ah, sí, ya Está presentado en el Senado desde hace varios meses un proyecto donde limitamos sustancialmente todas las instancias recursivas. Perfecto. Es un sistema recursivo largo que, como se dice, que si fuera corto y rápido permitiría estas diferencias, estas asimetrías entre un juez que piensa, pongámosle para que la gente lo entienda, desde el lado garantista y un juez que hace la aplicación de la ley desde el punto de vista de lo que correspondería, desde nuestro punto de vista, se resolvería en 5 días. Bueno, se los traduzco a ustedes para que lo entiendan. Básicamente es las diferencias que hay entre un juez que cree que un violador tiene derecho a reinsertarse en la sociedad y más allá de que delinquió y que no está cumplida la pena o sí está cumplida la pena, tiene que estar saliendo en la sociedad y acompañarlo de alguna manera, no sé cómo, porque también está colapsado, si es una realidad, en su reinserción en la sociedad. Y un juez que dice, a mí me dieron un informe, esta persona no se puede reinsertar en la sociedad, va a reincidir, no es el momento para que esta persona pueda salir en libertad y no lo dejo en libertad, digamos. Estas serían como las diferencias. Por supuesto que, bueno, como pasa en todo, no son todos los jueces así. No, acá tenemos una plaquita, esto, digamos, es solamente una pequeña estadística que hemos sacado a raíz de todos los casos que se fueron dando. Bueno, ahí tenemos, los jueces de la puerta giratoria son los jueces que han sido denunciados en los últimos tiempos por haber dejado en libertad gente que no debía quedar en libertad, sin ningún, no quiero que esto parezca una casa de brujas, por favor, quiero que ustedes lo entiendan. Yo lo estoy señalando porque estadísticamente esto está en los medios de comunicación y los venimos siguiendo. No quiero tampoco emitir un juicio porque yo no sé hasta dónde estos jueces están todos equivocados o no. No quiero hacer un escrache. O sea, ¿se entiende? Porque, le digo porque cada vez los periodistas estamos haciendo cada vez más escraches con opiniones fáciles. Esto es un tema mucho más complejo. Entonces me corresponde a mí decir, los voy a nombrar, no los voy a juzgar porque no lo sé. Para juzgarlo debería saber cómo actuó casuísticamente cada uno en cada causa. No lo sé. Apenas sé el caso del juez Axel López y que me corresponde decir que Axel López no, cuando se le hizo juicio político, finalmente esto no se llevó a cabo y consideraron que el juez no tenía ninguna culpa, más allá de que si fue o no defendido por Zaffaroni, que además estuvo legalmente bien defendido, o les guste o no les guste. Le digo porque no quiero hacer una demagogia del periodismo y del escrache como estamos viendo últimamente con varios casos. Volvemos a ver, los jueces de la puerta giratoria. Federico Berlini, juez de ejecución penal de Quilmes. Bueno, José Zurita fue acribillado en abril por 13 disparos. Cristian Flores fue uno de los asesinos, estaba libre porque el juez le había concedido las salidas transitorias. Reitero, en una de esas tiene sus fundamentos y estuvo bien y se lo somete a juicio como Axel López y consideran que estuvo bien. Por eso esto además corre por mi cuenta, no los quiero ustedes involucrar, menos aún en esto. Alejandro David, juez de ejecución penal de San Isidro en el 2014, le dio la libertad anticipada al Gordo Valor. En lo que va del 2007 también benefició a 95 presos, 44 tuvieron dictamen desfavorable. Otro juez, Juan Galarreta, juez de ejecución penal de Mar del Plata, que en el año pasado liberó a Rubén Galera, preso por causa de violación. A mí estos casos me dan como me hacen como ruido, sobre todo los casos de violación. Al salir el delincuente violó y torturó a una chica en Miramar. Bueno, y Galarreta liberó 67 presos, 42 tenían informes que eran en contra, ¿no? Estamos señalando también los jueces que el periodismo mismo ha mostrado que han desoído los informes del servicio penitenciario. Ahora nos vamos a preguntar por qué antes de juzgarlos también. Carlos Rossi, juez de ejecución penal de Gualeguaychú, liberó a Sebastián Wagner, ustedes esto lo van a recordar porque es el caso de Micaela García, el caso de Entre Ríos, preso por causa de violación. Wagner salió y violó y asesinó a Micaela. ¿Recuerdan ustedes que tenía un hermano gemelo, que lo acusó al hermano gemelo de ser quien lo había violado? Y bueno, finalmente era él. Pablo Chirino, juez de ejecución penal de General Roca, benefició con salidas transitorias a Jonathan Luna, quien asesinó a Micaela Ortega en Bahía Blanca, una nena de 12 años. El mes pasado fue condenado a prisión perpetua por homicidio triplemente calificado. Y bueno, finalmente Axel López, que en el 2009 concedió las salidas al asesino de Soledad Barnia, recuerdan ustedes, a Pablo Díaz, la mató de 26 puñaladas. Luego liberó a Juan Ernesto Cabeza, que mató y violó a una pasajera, Tatiana Colodier, durante una salida transitoria. Bueno, estos son los jueces que están cuestionados hoy, y está muy bien que los familiares de las víctimas quieran que los saquen, quieran que los juzguen, porque el familiar de una víctima no se le puede pedir más que eso. Ahora,
desde el lado de los magistrados, del lado del Poder Ejecutivo, hay que ser más fríos y ver de qué manera se puede como limitar esta discrecionalidad, ¿no? Exactamente, a eso apunta justamente estos proyectos de ley. ¿Hay alguna manera de juzgar, díganme los dos, juzgar o hacerle ver a un juez que no puede desoír el informe de servicio penitenciario? ¿O hay, digamos, algunos casos en donde se entienda que no tomen en cuenta el informe de servicio penitenciario? Entiendo que el juez puede tomarlo como un elemento más. Es un elemento más. De recibir. Sí, pero ahora, te tenés que oponer a un informe de servicio penitenciario. Tenés que contradecirlo, ¿no? Si el servicio penitenciario te dice, este tipo... A mí me parece que los informes o las resoluciones de los jueces que nombraste o de otros que todos los días dejan en libertad a un montón de gente, primero que tenemos que transmitirle a los televidentes que las penas son temporales y que en algún momento esa gente haya violado o matado, se va a ir en libertad. No son de por vida. ¿Está bien? ¿No? Salvo los delitos de lesa humanidad. Salvo algunos específicamente, que alguna prisión perpetua con una declaración de reincidencia, ¿también? Una accesoria, que la mayoría... Las penas se cumplen. Entonces tenemos que aceptar que gente que nosotros desde el punto de vista de sociedad no la queremos con nosotros, en algún momento va a volver a nuestra sociedad. El tema de la discusión es cuándo vuelven, si vuelven antes o vuelven después. Exacto. ¿Sí? Desde ese punto de vista, yo entiendo que el informe del servicio penitenciario es un elemento más, como tiene que ser la opinión del fiscal. También. Como tiene que ser la opinión de la víctima o de los familiares de la víctima, si la víctima no está. Lo hemos charlado con el doctor Grassi varias veces. La opinión de un montón de expertos o de un montón de actores del sistema son los que van a lograr que el juez llegue a una resolución justa. Los jueces se pueden equivocar como cualquiera. Perfecto. Gracias. Es así, efectivamente, es una opinión, sí, como cualquier otra. Ahora, no hay que perder de vista que, en definitiva, los informes de servicio penitenciario son algo muy parecido a cualquier perito. Es decir, una persona que es experta en un determinado tema que le está ofreciendo al juez una opinión fundada. Entonces el juez lo que tiene que hacer para apartarse es o explicar bien por qué se está apartando o si no respetarlo. Porque si no, entra en el terreno de la arbitrariedad. Yo me aparto del informe porque tengo ganas de apartarme. No digo que en todos estos casos esto haya ocurrido y concuerdo con el doctor Rapazo, es cierto, en algún momento, salvo cuando se trata de penas perpetuas, esas personas van a salir en libertad. ¿Por qué? Porque si un juez deja detenido a una persona un día más después del vencimiento de pena, el que está cometiendo un delito es el juez. Esto da para largo, pero la verdad es que la mayoría de los casos que se juzgó a estos jueces también es porque les dieron la libertad asistida antes de que se cumpliera la pena. Claro, y desoyendo el informe del servicio penitenciario, desoyendo al fiscal también. Pero Lorena, la libertad asistida está pensada desde los legisladores que la trajeron a la ley, ¿sí? Está pensada para salir antes. No es que la libertad asistida es un invento de la justicia. Sí, ojo, porque la libertad asistida, como la libertad condicional, como las salidas transitorias, esto es importante también decirlo, no es de aplicación obligatoria para los jueces. No, por supuesto que no es discrecional del juez. Es un beneficio. Bueno, vamos a ver cómo queda esta reforma. Me va a encantar ver cómo se discute en el Poder Legislativo. En definitiva, bueno, el destino, digamos, de esta justicia de menores para todos los bonaerenses. Muchísimas gracias a ambos por haber estado aquí esta noche. Gracias, un placer. Y obviamente cualquier consulta y si quieren volver a ver este programa o quieren tener más información, incluso le vamos a pedir el censo que hicieron. Si se puede publicar o no. Es enorme. Es enorme. Bueno, enorme. Parte de estos resultados los van a tener en www.serajusticia.net. Gracias. Hasta el próximo martes.